Eh, bueno, doctor Olmer, muchas gracias por la presentación, por la organización de la actividad. Un cordial saludo para todos los que nos están acompañando. Se han unido a esta videoconferencia, o una más de tantas videoconferencias que no hemos expuesto en todas estas épocas de la pandemia. Quiero empezar entonces el tema que nos compete el día de hoy, como dice el doctor Olmer, presentando para ustedes el tema de SARS-CoV-2 en COVID-19 en el escenario del cuidado intensivo pediátrico. Esa es mi presentación, ya la hizo el doctor Olmer. Este es el temario que vamos a realizar el día de esta noche. Una pequeña introducción, unos elementos epidemiológicos importantes y comparativos con el resto de Colombia, con el resto del mundo. Algunos temas y tópicos acerca de la preparación de las unidades de cuidado intensivo. Para los que no me conocen, ustedes saben que yo también soy administrador, soy director de instituciones de salud y por ende pues es una de las preocupaciones grandes uno como líder y como organizador de instituciones o directivo, la preparación de la unidad de cuidado intensivo. Posteriormente hablaremos de una forma muy concreta el ABC del manejo del cuidado intensivo en niños con COVID-19 y unas conclusiones. Estas actividades que nacen hoy casi ya un mes desde el Departamento de Pediatría de la Clínica Versalles. Inicialmente la primera charla fue la charla y la cual ha batido récords en el canal de YouTube del doctor Juan Pablo Calle de SARS-CoV-2 en pediatría. Posteriormente el doctor Ángelo Valencia, cardiólogo pediatra, nos habló de cardiología y COVID-19 en niños. La semana pasada tuvimos a la doctora Paola Ibarra hablándonos de sistema nervioso central y COVID-19 en niños también. Entonces esta charla hace parte de todo ese proceso. Los que no han podido estar en las charlas previas, los invito a suscribirse y a ver las charlas en el canal de YouTube. Igualmente hay una serie de charlas adicionales de COVID-19, de triage, de enfoque y manejo del COVID por varios residentes, el doctor Julio César Castro. Bueno, hay una gran cantidad de residentes de tercer año que han hecho unas excelentes charlas que también están grabadas y están disponibles para todos los interesados en el tema en el canal de YouTube. La pandemia del COVID-19, pues para todos no es un secreto que ha sido una catástrofe social, económica y ha logrado la atención médica global y hemos nuevamente el gremio médico, el gremio de la salud ser protagónicos. Tanto youtubers nos habían desplazado y hoy en día la atención médica global se ha volcado ante esta pandemia no vista en los últimos 100 años por lo menos. Para todos no es un secreto que el COVID no era, y para muchos hoy en día todavía que consideran que el COVID no era ningún problema, pero si nosotros vemos la aparición de casos progresiva de una forma constante, evolutiva a través de los meses de enero, febrero, marzo, vamos viendo cómo el COVID comienza a tener un aspecto muy relevante en el número de muertes a nivel del universo. Y si bien si al principio de enero no era importante, ustedes van viendo que a través de los meses de febrero, marzo, abril, como estamos viendo en la gráfica, el COVID comienza a ser ya muy importante y hasta el mes de mayo que ya comienza a ser la causa más importante del universo de muertes en todo el mundo. Hoy en día se han confirmado más de 6 millones de muertes, de casos, perdón, y los casos globalmente comprometidos, la mortalidad supera los 378.000 muertes al día de hoy, con una tasa de letalidad que eso es muy importante para que tengamos una comparación del 6% en promedio en el universo. Colombia no ha sido ajeno a este problema y obviamente ha tenido muchas dificultades desde el primer caso que aparece de muerte en la ciudad de Cartagena, posteriormente en los casos en Cali, en el Cauca, en el Huila, y
progresivamente a través del tiempo, hasta el día de hoy, pues lamentablemente ciudades como Bogotá, como Cali, como Leticia y como Barranquilla comienzan a ser muy importantes en el número de casos que han contribuido al número de muertes. Hoy el número de casos en Colombia supera los 31.000 casos y los muertos superan ya el millar, con una tasa de letalidad comparada con el universo de 3,16. O sea, estamos por debajo, casi en la mitad de la tasa de letalidad. Con una tercera parte de los casos infectados ha logrado recuperarse. Indiscutiblemente, pues nosotros en pediatría no somos ajenos a esta pandemia y nos hemos venido preparando desde el mes de marzo para enfrentarla de la mejor manera posible. Aunque se ha demostrado y toda la serie han demostrado que rara vez el COVID-19 compromete a los niños. En las series más grandes publicadas en China, en Italia, en España, en Corea, las cifras no son muy grandes. El compromiso de casos en pediatría. Los chinos reportaron solamente el 2% de los casos confirmados. En Italia muchísimo menos, 1/2. Sabemos pues, la población y la pirámide poblacional está invertida en Italia. En Corea fue el 4%. Y vamos a ver que en Colombia al día de hoy nosotros tenemos de esos 31.833 casos, el 9,5% corresponden a niños menores de 18 años. O sea, una casuística mucho más importante y más relevante que el universo, que los casos más grandes en China o Italia o España. Desde el punto de vista de la presencia entre masculino y femeninos, la relación es muy pareja en todos los grupos etarios, excepto en los menores de 1 año, excepto en adultos donde los hombres sufren sufren de mayor cantidad esta enfermedad, esta pandemia. Y el número total de casos de esos 31.800 casos ya en pediatría, que corresponden al 9,5%, corresponden hoy en día casi a 2.900, eran el día de ayer, hoy en día corresponden a 3.000 casos, 3.004 casos aproximadamente de pacientes pediátricos menores de 18 años. Y si cuando vamos a ver cuál es la contribución de estos menores de 18 años en Colombia, y el número de casos de ellos en Colombia han sido de 34 casos hasta el día de ayer hemos tenido 34 casos de COVID-19 demostrados en UCIs pediátricas en todo el país. Y de esos hemos tenido una mortalidad, 10 fallecidos durante todos estos meses, corresponden al 0,3%, o sea, una casuística muy, muy pequeña comparado con otros países. Sin embargo, cuando nos comparamos con los Estados Unidos y los números en las unidades de cuidado intensivo en Norteamérica, nosotros vemos que ellos han atendido, a diferencia que nosotros hemos atendido 34 casos, ellos han atendido 558 casos COVID positivo, perdón, y a su vez han tenido 30 muertes. La distribución etaria ha sido muy diversa, sin embargo hay que tener en cuenta que dada la explosión de esta pandemia de una forma tan severa y tan agresiva en los Estados Unidos, llevó a que un grueso de la población llegaran a tener en unidades de cuidado intensivo población mayor a edad, como ustedes lo ven en esta gráfica, de mayores de 18 años y aún pacientes mayores de 30 años. Entonces, ahí donde probablemente nos están falseando los datos desde el punto de vista del número de ocupación de niños menores de 18 años. Estas son las terapias que hemos usado, las vamos a ver más adelante, cuál tipo de terapias que hicieron y las comorbilidades en Estados Unidos, que la gran mayoría de ellos, 23% no tenían comorbilidad y una gran porcentaje, un 57% de los casos tenían un tipo de comorbilidad. Sin embargo, a pesar de que los números son muy pequeños desde el punto de vista de los pacientes pediátricos por COVID-19, pues todas las unidades de cuidado intensivo pediátricos del universo tienen que estar preparadas para atender ante esta posibilidad de atender pacientes con COVID-19. A pesar de que la tasa ya de admisión de pacientes con COVID de casos positivos en pediatría, si bien son muy poquitos, aún más son los pacientes que acceden o requieren una unidad de cuidado intensivo con aportes muy escasos, como del 3% en términos generales. Sin embargo, entonces, a pesar de eso,
las unidades de cuidado intensivo nos hemos venido preparando, como les decía, desde el mes de febrero, a finales de febrero, marzo, en todo el país. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que sobre la base de esta alta contagiosidad del nuevo virus, debemos de organizar tanto la logística como la organización del personal para poder tener instalaciones adecuadas que respondan satisfactoriamente a la demanda y sobre todo por lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Lo que se vio en Estados Unidos es que, y en España también en menor condición, fue la necesidad de convertir las unidades de cuidado intensivo pediátrico, verse en la necesidad de atender pacientes adultos. Dada la demanda y la sobreocupación de los pacientes en las camas de UCI de adultos. Por eso es muy importante desde el punto de vista de las preparaciones de la unidad de cuidado intensivo tener, y ante la sobreocupación de las unidades de cuidado intensivo de adultos, tener previsto que en los picos máximos de la pandemia en las determinadas ciudades o países vamos a tener que recurrir a las unidades de cuidado intensivo pediátrico para atender pacientes adultos, y por eso es muy importante de una forma anticipada poder poner las condiciones, qué tipos de pacientes podríamos llegar a atender, como lo hicieron en Estados Unidos, en el General Hospital, en diferentes hospitales en Boston, en Nueva York, en Chicago. Y por eso entonces hay una serie de opciones que uno debería llegar a considerar: qué tipo de pacientes, qué patologías se van a tratar, y esos pacientes van a ocupar las unidades de cuidado intensivo y van a tener que ser manejadas por los pediatras, los intensivistas pediatras. Estos ajustes y estos arreglos se deben de hacer con anticipación. Las decisiones deben ser tomadas para que la gente esté preparada para poder atender la demanda en caso necesario. Tener en cuenta que las unidades de cuidado intensivo, como lo enseñó a mí hace muchos años el maestro Edgar Cantillo, el maestro Raúl Astudillo, las UCIs pediátricas empiezan aún antes de la llegada de los pacientes a la UCI pediátrica, empiezan antes de llegar a las instituciones, y es muy importante tener organizado y con una lista de verificación, un checklist, la preparación desde el punto de vista de la logística, los diseños y los rediseños de gestión del riesgo de las áreas de urgencias, el diseño e implementación de la área específica de pacientes respiratorios. Nosotros como Clínica Versalles fuimos de las primeras clínicas en el país que implementamos toda una logística y un área específica para atender exclusivamente pacientes respiratorios y aislarlos de los pacientes no respiratorios. Tenemos que evaluar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, identificar las unidades de contingencia y los planes de contingencia. Tenemos que también, desde el punto de vista de preparación, la compra de tecnología. En Clínica Versalles tuvimos la posibilidad de comprar los videolaringoscopios para poder hacer una intubación adecuada, con menores riesgos para las personas que fueran a intubar los pacientes. En fin, compra de tecnología adecuada que permitiera reducir los riesgos para el personal. Desde el punto de vista de la logística, comprender e implementar áreas de expansión, comunicación, comprender la organización, la cadena de mando, discutir los medios de comunicación. Desde el punto de vista del triaje, de protección de la fuerza laboral, la educación, el entrenamiento del personal, la consecución de insumos de los equipos de protección personal, porque no solamente no es solamente comprarlos, sino saber entrenarse en saberlos colocárselos y sabérselos quitar, que es el momento más peligroso para la persona. También identificar la capacidad de personal. Para ustedes que probablemente no tiene nada que ver con la parte administrativa, es crítico la cantidad de personas que comienzan ante los temores de la pandemia a incapacitarse, y entonces los planes que son necesarios organizar para cubrir las vacantes, no cubrir las incapacidades de las personas, o también tener la precaución de que personas con riesgo en nuestros equipos de trabajo, personas hipertensas, personas con obesidad, se deben de retirar de la unidad de cuidados intensivos de una forma preventiva para evitar riesgos de exposición de estas personas a los pacientes y a los niños con COVID-19. Desde el punto de vista, entrando en materia, en todo el curso clínico de la enfermedad, para todos hemos visto estas en las diferentes charlas que hemos concurrido acerca del COVID-19, las diferentes fases, recordar que tiene 3 estadios.
un estadio inicial, que es la infección temprana, donde está el grueso de la actividad viral, que se llama el estadio 1, el estadio 2, que se subdivide en 2A y 2B, donde la actividad viral comienza a reducirse y comienza a aparecer la respuesta inflamatoria, que es el estadio 2, que es la fase pulmonar del compromiso pulmonar, donde hay compromiso del punto de vista respiratorio, y el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, que vamos a hablar más adelante, donde está la expresión máxima del proceso inflamatorio. En cada una de ellas, ustedes ven que la severidad del cuadro clínico cada vez se va incrementando de una forma tendida, progresiva, y que la clínica también comienza a comprometer desde síntomas muy generales, los vamos a ver en la presentación clínica, desde síntomas constitucionales muy leves hasta pues los cuadros más severos que pueden llevar hasta la muerte. Desde el punto de vista diagnóstico, es muy importante tener en cuenta las formas como nosotros podemos diagnosticar a los pacientes con COVID-19. Juan Pablo Calle lo referenció muy bien en su charla, la detección de los ácidos nucleicos del COVID-19, el SARS, el aislamiento y cultivo de virus es otra forma, la detección de anticuerpos séricos, que probablemente es más fácil, pero menos disponible hoy en día en nuestro medio, y otros elementos que son menos específicos de la infección, como la detección de indicadores de respuesta inflamatoria, o la detección de las coinfecciones, las sobreinfecciones bacterianas o micóticas que algunos de los pacientes pueden llevar. Entonces nosotros tenemos todo un armamentario para poder nosotros llegar al diagnóstico del paciente con COVID-19. Tener en cuenta que, y como lo vamos a ver en esta gráfica, es clave el momento que nosotros vamos a tener la posibilidad de tomar los diferentes test, y que en la medida, por ejemplo, que es el que todos quisiéramos, que es el método confirmatorio, ¿sí? Que es la PCR en secreciones tanto de nasofaringias o de orina o en sangre o en orina o en heces, perdón, es el método confirmatorio, pero este método es vital sobre todo las primeras 2 semanas. Posteriormente, cuando ya supera las 2 semanas, este método comienza a ser menos sensible y comienzan a aparecer en todas las pruebas serológicas los anticuerpos, donde los anticuerpos IgM y IgG comienzan a ser más relevantes, sobre todo después de la primera, segunda semana. Tener en cuenta muy bien entonces la evolución del cuadro clínico, que a veces hay cuadros clínicos muy bizarros y por ende entonces tenemos que ubicarnos en qué momento de la enfermedad, del ciclo de la enfermedad estamos teniendo o cursando, para poder saber cuál es la técnica o cuál es la prueba ideal para tomarle al paciente. Y siempre tener en cuenta los paneles moleculares. Ya hoy en día en Cali, todos en diferentes hospitales de la ciudad, tenemos la disponibilidad de la FilmaRay para otros patógenos, incluyendo también el COVID-19, que cada vez va a ser más fácil de demostrar, pero poder demostrar el sincitial, las influencias, que son útiles para descartar otras coinfecciones, sobre todo también igualmente en la primera semana. Sin embargo, ahí muchos nos preguntamos inicialmente, y todavía no está resuelto del todo, por qué los niños están libres relativamente de una enfermedad grave. No han demostrado, los niños parecen, no, hay muchas publicaciones y muchas teorías, sin embargo, esta es una patología que estamos aprendiendo día a día de ella. Los niños en los diferentes estudios, en los diferentes tamizajes, no han mostrado una tendencia a una alteración, una desregulación del sistema inmunológico. Y uno de los elementos que ha sido pilar, como es la linfopenia en los adultos, que se haya llegado a tener hasta un 70% en una serie de los chinos, esa linfopenia no ha estado presente en los casos pediátricos. Entonces, los niños parece que no tuvieran todos esos trastornos inmunológicos que presentan los adultos. Asimismo, otros marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva, las proteínas las pruebas de función hepática, el dímero D, la PCR, en fin, cada una de ellas no están tan comprometidas en comparación con la población adulta. Parece que ahí tiene que ver todo esto, es una de las grandes teorías que hoy se esgrime, es que los niños pueden ser menos susceptibles como resultado de posibles diferencias relacionadas con la expresión de los receptores de los anticuerpos de la angiotensina 2 en niños comparados con los adultos.
Las imágenes radiológicas, tener en cuenta pues que hay una serie de imágenes radiológicas, pero que no necesariamente son pantognomónicas, los infiltrados bilaterales con patrones intersticiales, o los infiltrados pulmonares bilaterales alveolares compatibles con SRA, o infiltrados unilaterales multilobares compatibles con infecciones virales, pueden hacerlo a uno sospechar de un paciente, de un niño con COVID-19. Cada vez se está utilizando mayor en las unidades de cuidado intensivo la herramienta que es la ecografía in situ ahí dentro de la unidad, y la ecografía transtorácica ha demostrado que tiene unas características especiales, unos patrones específicos para uno definir y diagnosticar COVID. Esta diapositiva la tomé prestada del doctor Julio César Castro, residente de la Universidad del Valle, donde nosotros vemos que hay una serie de características muy diversas de las expresiones del compromiso radiológico de los niños, desde tendencias basales de los infiltrados hasta opacidades periféricas con tendencia a ese pulmón blanco, ese pulmón con vidrio, con un infiltrado en vidrio esmerilado, del SRA. Sin embargo, tener en cuenta que los derrames pleurales son infrecuentes, que no necesariamente una consolidación pulmonar aislada va a ser propia o característica del COVID, de las imágenes del niño con COVID-19. La escanografía de tórax, la escanografía pulmonar, nos presenta unos cambios muy importantes, unos cambios característicos de los pacientes con COVID-19. Son una escanografía de un paciente con COVID-19 y ustedes ven los hallazgos tan severos, tan comprometidas, esas opacidades en vidrio esmerilado, subpleurales, y las consolidaciones con un halo circulante, en la tomografía, pueden proporcionar un medio eficaz tanto para el seguimiento como para la evaluación de los pacientes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no todos los compromisos, este paciente que le estoy mostrando acá es un paciente que llegó en los primeros meses, en el mes de marzo, de sospecha que empieza la pandemia. Este paciente nos llega víctima de un trauma, un politrauma, trauma encefálico. Cuando le hacen el trauma, el TAC de tórax, pues ustedes ven, repitamos por acá los hallazgos, ustedes ven unos hallazgos muy importantes, y radiología nos informa que es un paciente sospechoso de COVID, y la causa de la consulta y la llegada a la unidad de cuidado intensivo era un trauma. Entonces es muy importante el diagnóstico diferencial. Realmente este paciente, aparte que vino por un trauma, el compromiso pulmonar era secundario, una influenza. Igualmente este caso que están viendo acá a la mano derecha de su pantalla es un caso muy especial, un paciente que nos llega, un joven de 16 años con un cuadro de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el contexto hoy en día de la pandemia por COVID, pues es muy importante saber hacer un adecuado diagnóstico diferencial para evitar pues todas las implicaciones que significa ponerle a cualquiera de estos pacientes que hemos tenido y que pueden llegar a una unidad de cuidado intensivo el diagnóstico de sospechoso de COVID-19. El curso clínico es muy diverso. Sin embargo, se ha descrito que en esos 3 estadios que ya hablamos, hay una serie de fases de la enfermedad, una fase de contagio, que es en el proceso que uno se contagia, ¿sí? Que al lado de alguien que probablemente está sintomático, pero ya está siendo contagioso, esa fase. Entonces hay una serie de fases: la fase de contagio, que dura un determinado tiempo, luego la fase del inicio de síntomas, otra fase, la de hospitalización, una fase de ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Ustedes ven que los números comienzan a disminuir de una forma muy importante, y una fase que lamentablemente en algunos pacientes de fallecimiento. Son muy diversos los tiempos de duración de cada una de estas fases, pero eso es muy importante tenerlos en cuenta, porque cada una de ellas va a tener una serie de características específicas. Dentro de la presentación clínica del niño con COVID-19 se han descrito desórdenes respiratorios y desórdenes sistémicos. Lo más característico y lo más común es la fiebre, la fatiga y la tos, y con menor frecuencia otras características. Dentro de estos desórdenes respiratorios, pues la rinorrea, el dolor de garganta, la tos, la fatiga,
la cefalea, son inicialmente los cuadros principales, pero posteriormente en la medida que va evolucionando este paciente, al segundo estadio, a la segunda etapa del compromiso, el paciente comienza a tener ya compromiso desde el punto de vista pulmonar, comienza a desarrollar neumonía, algunos casos de hemoptisis, algunos casos el deterioro va empeorando esa neumonía hasta convertirse en un SRA y reflejándose pues, obviamente en una gasimetría con compromiso de la oxigenación. El paciente clínicamente se nos va a presentar con disnea, algunos con diarrea o con linfopenia. Algunos niños pueden llegar a progresar rápidamente, son muy pocos, pero pueden llegar a progresar muy rápidamente y lo más grave es pueden llegar hasta terminar en sepsis o en falla orgánica múltiple. La CIN y la ANSI, que son las grandes asociaciones tanto de infectología como de cuidado crítico de adultos y de pediátrico, han normatizado y han sacado pues, las definiciones críticas para poder nosotros tanto diagnosticar adecuadamente como hacer las intervenciones adecuadas. Todos conocen estos cuadros, las definiciones de cada una de ellas, ¿sí? Y que nos han venido haciendo parte de los flujogramas y de atención de cada una de nuestras instituciones. Sin embargo, quiero detenerme un poco, sobre todo en los pacientes con condición clínica que van evolucionando de esa neumonía severa, ¿sí? A un síndrome de injuria pulmonar agudo, SRA, ¿sí? Lo que los últimos estudios y las últimas publicaciones, específicamente la del doctor Luciano Gattignoni, tanto con su grupo en Alemania como el grupo primario de él, que fue el italiano en Milán, han comenzado a escribir que por lo menos al principio no es el síndrome de falla de SRA aguda que se solía conocer, describe él en esta referencia recientemente publicada en la American Journal of Respiratory and Critical Care, ¿sí? Que es una insuficiencia respiratoria diferente. Y él describe, el doctor Gattignoni describe que las claves de esta SRA, que es diferente al que conocía previamente, va a depender de la gravedad de la infección, de la respuesta del hospedero, de las reservas fisiológicas del paciente y de las comorbilidades. Y son claves trascendentales para identificar y para clasificar y para el pronóstico del paciente. Entonces, él refiere que la neumonía, el SRA, puede clasificarse como un SRA y es una enfermedad específica con manifestaciones distintas. Él en una serie de 150 pacientes reportó que solamente el 20-30% de estos pacientes reportaban el CRA típico y que había un CRA diferente. Entonces se identificó y promulga en su trabajo dos fenotipos distintos, el fenotipo L y el fenotipo H, y que van a requerir diferentes tipos de estrategias terapéuticas. Las características de este nuevo SRA, que es lo denominado fenotipo L, ¿sí? Que se caracteriza por una imagen típica de una neumonitis viral de presentación temprana, también identificado, conocido como una insuficiencia respiratoria tipo 1, con una hipoxemia, pero que tiene una eliminación adecuada, conservada y preservada del CO2. El paciente tiene hipoxemia, pero todavía puede eliminar adecuadamente el CO2. Perdón. Y tiene como características fisiológicas que tiene una baja de la estancia, es decir, una alta distensibilidad, tiene bajo chun, un bajo coeficiente de ventilación-perfusión, con una presión de la arteria pulmonar casi normal a la ecografía, que tiene una mala respuesta al PDP y a la pronación, o sea, tiene una baja reclutabilidad, no se pueden reclutar a estos pacientes, que si desde el punto de vista de la tomografía el pulmón tiene bajo peso desde el punto de vista de la tomografía, y lo que le hablaba previamente, la baja reclutabilidad, con una proporción muy baja de tejido pulmonar no aireado. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Y qué importancia tiene reconocer este tipo de SRA, el fenotipo L? Que idealmente puede evitarse la ventilación mecánica invasiva con una adecuada oxigenoterapia. Si hacemos una adecuada oxigenoterapia de una forma precoz ante los hallazgos desde el punto de vista fisiológico, identificados por fisiología pulmonar o por las interrelaciones o por la escanografía, podemos evitar al paciente llevarlo a ventilación mecánica invasiva y con todas las secuelas o con todos los problemas que esto puede llevar a desencadenar. Adicionalmente, que este tipo de pacientes podría llegar a ser respondedor a los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico.
Estos pacientes pueden llegarse a mantener y pueden resolver después de la intervención adecuada con la oxigenoterapia adecuada. Sin embargo, también puede llegar a agravarse y pueden llevarse al extremo, ¿sí?, del fenotipo H, que es el típico de SRA, ¿sí?, que son pacientes que tienen comprometida pues la oxigenación de una forma muy importante, con una hipoxemia muy importante y con, a diferencia del anterior, la eliminación del CO2 está comprometida, ya hay retención muy importante del CO2, o sea que hay una insuficiencia respiratoria tipo 1 y 2. Y dentro de las características del fenotipo H, entonces tiene una alta elastancia, los chun de derecha y izquierda son muy importantes, muy altos, ¿sí?, porque no se pueden no se pueden ventilar adecuadamente, a pesar de que haya una buena perfusión, no hay una buena ventilación. El peso del pulmón, a diferencia del anterior, que era de bajo peso pulmonar en la tomografía, el peso pulmonar en la tomografía se puede llegar a tener incremento hasta de 1.5 kilos en la tomografía computarizada, ¿sí? Y estos pacientes tienen, perdón, y estos pacientes tienen una adecuada y una alta respuesta al PEP y a la pronación, o sea que tienen una alta reclutabilidad. Y estos pacientes, por ende, entonces el típico de SRA que conocemos, pues se pueden beneficiar de la ventilación pulmonar protectora y las terapias usuales para SRA, que la vamos a ver ahora más adelante. Entonces, para la diferenciación es muy importante los estudios y una muy buena lectura de la tomografía computarizada, que es la mejor manera de distinguir los pacientes de estos fenotipos, ¿sí? Y también se pueden, como les decía previamente, utilizar los signos implícitos en la definición de los fenotipos, tanto por la estancia como la capacidad de reclutamiento del sistema respiratorio. Esto, pues, obviamente, estos son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar y lamentablemente en los pacientes con SRA, esta es la serie más grande de los españoles, donde ellos nos reportan 48 casos de pacientes comprometidos con COVID, en pediatría con COVID-19 positivos. En este estudio, los españoles, es muy importante recalcar, ¿sí?, que la gran mayoría de patología en este grupo etario, que es muy diverso, el grupo de los españoles que recientemente lo publica, los grupos etarios afectan en una forma muy importante desde los menores de 1 año hasta los 21, el grupo de 11 a 21 años es el mayor, obviamente, en la medida que el adolescente, el adulto joven se ve comprometido, pues comienza a tener una relevancia importante en el número de pacientes afectados. La presentación clínica de este número casi siempre, como lo he venido insistiendo, hay una gran presencia, un gran número de las presentaciones son esencialmente por problemas respiratorios, el 73% de los pacientes son con problemas respiratorios, y también tener en cuenta que este número de niños afectados tenían comorbilidades o pacientes que cursaban con problemas, con tumores o con medidas de inmunosupresión. Entonces, siempre en los niños se ha encontrado que los pacientes que se han visto afectados o por choque, por SRA o por choque séptico en este estudio de los suecos, que nos presentan choque séptico en estos adolescentes, son pacientes que tienen una serie de patologías o de morbilidades que hacen de que el paciente se predisponga a una patología. Indiscutiblemente, pues estamos ante un escenario completamente aterrador. Los números no son muy contundentes en pediatría, pero lamentablemente eso no significa que los pocos que están cayendo o que llegan a las unidades de cuidado intensivo, pues no se vean afectados de una forma muy severa. Y para completar el panorama y completar el Lego, pues recientemente se ha comenzado a escribir, hace aproximadamente unos 20 días, un mes, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado, temporalmente asociado a COVID-19, definido con fiebre, inflamación y evidencia de disfunciones de uno o de varios órganos comprometidos, y que pueden cursar o no con SARS positivo, con COVID-19 positivo o no. Sin embargo, lamentablemente se ha confundido que son los hallazgos de los niños con este síndrome inflamatorio multisistémico, que se ha confundido
con la presentación de los cuadros de síndrome Kawasaki. Las características de este síndrome, pero realmente son muy diferentes. Este síndrome inflamatorio multisistémico tiene una serie de características específicas. Hasta el 89% tiene conjuntivitis vulvar, tiene enrojecimiento y labios que se fisuran. Hay linfadenopatías tanto a nivel mesentérico como cervical, hasta un 60% de los pacientes, 57% de ellos se la ha descubierto, se le ha encontrado un rash en la piel. La gran mayoría de ellos tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Muchos de ellos han requerido una serie de intervenciones y las vamos a ver más adelante. Han llegado en shock, han tenido que ser llevados a circulación extracorpórea. El 17% han tenido dilatación de coronarias y un porcentaje muy bajo pericarditis. También la gran mayoría de ellos, de un elemento muy importante también característico, han tenido compromiso en las vías digestivas, llámese diarrea, náuseas. Y se caracteriza y se presenta con pacientes que tienen más de una fiebre, más de 4 días de una forma persistente, y que tienen el 100% de los niños cursan con astenia. En gran medida, la edad media en promedio son de 8 o 10 años, a diferencia de los pacientes con el síndrome Kawasaki. En esos pacientes, entonces, para pensar y para sospechar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, tener en cuenta entonces dentro de los síntomas principales y esenciales, la astenia y la fiebre son claves, los síntomas gastrointestinales y los problemas respiratorios y la presencia de adenopatías. Estos son los hallazgos más importantes desde el punto de vista clínico, sí, al examen físico. Hay otras características que también se nos presentan en esta serie que recientemente fue publicada en Circulation, donde el 80% de los pacientes se nos presentaron con shock cardiogénico y con colapso cardiovascular, con compromiso de la función de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 30 al 28%, entre 30 y 50% de la fracción de eyección, el 72% de los casos, ¿sí? Y es muy importante, y yo quiero compartir esta gráfica. Esta gráfica recientemente la presentó el doctor Javier Fernández del Hospital Cardioinfantil de Bogotá, donde él muestra evidencia en unos puntos claves que ayudan a diferenciar la enfermedad de Kawasaki versus el síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome, para concluir y poderlo y tener herramientas que nos ayuden a diferenciarlo, tener en cuenta y recordar, por favor, que el 80% de los casos ocurre en mayores de 8 años, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que el 80% de los casos ocurren en menores de 5 años. Los pacientes del síndrome inflamatorio multisistémico casi siempre tienen comorbilidades, son obesos, cursan con diarrea, cursan con un cuadro muy larvado, prolongado, y tiene una serie de hallazgos desde el punto de vista de biomarcadores como la ferritina, la procalcitonina, la PCR, las troponinas, que están alterados, a diferencia del Kawasaki típico o el atípico, que son en menores de edad, en menores de 5 años, perdón, la gran mayoría, en época estacionaria de las épocas frías, con invierno, que hay compromiso exclusivamente de piel y ocular, esencialmente, principalmente, ¿sí? Que ocurre en cualquier momento y que tiene hallazgos básicamente en las transaminasas, en el ecocardiograma, algunos casos con piuria, ¿sí? Y eso, hacer este paralelo es una herramienta que me parece que si bien pueden llegar a compartir algunas cosas, algunas características comunes, no solamente con Kawasaki, sino con otros tipos de shock tóxico o por estafilo o por estreptococo, pues hay grandes diferencias para tenerlas en cuenta. Los factores de riesgo para la progresión a una enfermedad grave, y que son elementos muy importantes para tenerlos en cuenta, para recomendarle a nuestros pacientes, para recomendarle a los papitos de nuestros pacientes, tener mucho cuidado de no exposición a estos niños menores de 3 meses, pacientes que tengan y que cursen con cardiopatías congénitas inestables, específicamente aquellos con hipertensión pulmonar, a pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como asma severa, displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística,
enfermedades neuromusculares, pacientes desnutridos severos, pacientes con drepanocitosis o pacientes que estén recibiendo de una forma crónica esteroides o inmunosupresores, pacientes con inmunodeficiencias adquiridas o congénitas. Es muy importante en nosotros, en los niños, y aquí nos falta, y ahí es un elemento, excúsenme que no lo haya puesto acá, nos falta una forma muy importante, pacientes obesos, ¿sí? Cada vez nosotros tenemos niños en edad escolar y adolescentes obesos, y sabemos que la obesidad es uno de los elementos claves pues, para que la infección sea mucho más severa. Fundamental e importantísimo recomendarle a los papitos con hijos con estas condiciones, pues tener mucho cuidado en esta época de la pandemia, por lo menos hasta que la vacuna aparezca. Pasando a la serie, al ABC de las intervenciones en este escenario específico del cuidado crítico para la pandemia, uno a veces cursa con mucha certidumbre y uno cree que, pues, que las sabe todas, que no, que es que el SRA lo sabemos manejar muy bien, que la patología las conocemos muy bien, así como yo creía muy bien que yo tenía una certidumbre que yo no iba a tener ningún problema cuando iba ascendiendo esta loma. Sin embargo, hay momentos donde la incertidumbre llega y comienza a aparecer situaciones que la montaña y la ciudad se desaparece completamente y queda uno a oscuras. Y probablemente en algunas circunstancias en el cuidado intensivo pediátrico, eso es lo que nos pasa, que quedamos en la incertidumbre ante pacientes críticamente y agudamente enfermos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y cómo hacer ante un caso sospechoso confirmado de COVID-19 en un niño? Tener en cuenta entonces en él que si el paciente reúne o tiene factores de riesgo, unos signos de alarma. Y para nosotros el pilar fundamental sigue siendo el triángulo de la evaluación pediátrica en esencia, la apariencia, el trabajo respiratorio y la perfusión a piel. Si ese paciente cursa con signos de alarma, con cianosis central, aleteo, retracciones, quejidos, incapacidad para tolerar el decúbito, para alimentarse, incapacidad para mantener saturaciones adecuadas por encima del 92%, con oxígeno ambiente o con un suplemento de oxígeno muy bajo. ¿Sí? Pacientes con alteraciones de los índices de oxigenación, de la PAFI, de la SAFI, por debajo de 200, de 250. Si ese paciente requiere algún tipo de soporte hemodinámico, tiene trastorno, como le decía, del sensorio, irritabilidad no consolable, o si tiene infiltrados o alteraciones en los infiltrados en la radiografía, a nivel pulmonar, de 2 o más cuadrantes, tenemos que sospechar en un paciente en este momento de la pandemia que el paciente puede estar cursando con un COVID-19. Idealmente el paciente se debe hospitalizar, dado que está en compromiso inicialmente en el área de urgencias y solicitar estos paraclínicos de base, hemograma, glicemia, creatinina, pruebas de función hepática, gases, toda la gasimetría, electrolitos, enzimas cardíacas, procalcitonina, dímero D, ferritina, determinar a través de las FilmArray la posibilidad de que el paciente curse también con una coinfección o que sea tributario de una infección por influenza A o B o virus incital respiratorio, tomarle hemocultivos de base para descartar las coinfecciones, las radiografías de tórax, la ecocardiografía y la ecografía de tórax son claves y fundamentales para arrancar el manejo y la evaluación del paciente agudamente enfermo. Ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, entonces debemos de tener en cuenta si el paciente se va a manejar en la unidad de cuidado intensivo, tener en cuenta si el paciente puede irse por 2 líneas, como ustedes ven, una línea más benevolente, menos agresiva, que es la dificultad respiratoria leve. Se le debe dar oxígeno por cánula nasal de bajo flujo, la que conocemos, la cánula nasal sencilla, para lograr y para mantener saturaciones por encima del 94%. Y hay otra línea que es la línea que es del paciente grave que va para la UCI, que ya superó el área de observación y se debe ir y se debe manejar en la unidad de cuidado intensivo, que es el paciente con un cuadro de una neumonía grave, una sepsis, una falla orgánica múltiple, un SRA, y lo vamos a ver progresivamente. Entonces, ante el paciente con hipoxia, con síndrome de dificultad respiratoria leve, entonces se debe arrancar la oxigenoterapia y ayudarnos esencialmente de una forma clave con los indicadores de tanto la SAFI
que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Estos son los valores adecuados para nosotros poder definir si el paciente tiene un gran compromiso. Es un indicador para todos los estudiantes de pregrado, muy útil, doctores, para que lo tengan en cuenta, el SAFI. ¿Sí? Es muy sencillo de sacar, es lograr con una adecuada saturación dividirlo sobre la fracción inspirada que esté recibiendo y podemos categorizar al paciente en qué grado de compromiso tiene. Si el paciente ya está más agudamente enfermo y lo vamos a invadir, lo vamos a puncionar, entonces y le vamos a tomar unos gases arteriales. Para mí ese es el indicador muchísimo más valioso, que es la PAFI, que es la presión arterial de esos gases arteriales sobre la fracción inspirada de oxígeno. Tener en cuenta que los valores normales de una PAFI superan los 400 en condiciones normales. Sí, el paciente tiene un compromiso de esa PAFI por entre 200 y 300, hablamos de una PAFI leve, que el paciente está comprometido, una SRA leve, un moderado entre 100 a 200 y por debajo de 100 un SRA grave. Entonces, son herramientas que en el área de urgencias nos ayudan a identificar y hacer las intervenciones adecuadas y oportunas del paciente. Sin embargo, si el paciente no mejora el suministro de oxígeno con la cánula nasal sencilla, el paciente o tiene un compromiso mucho más severo, el paciente tiene alguna de estas condiciones, como lo decíamos previamente, lo ideal es iniciar la cánula de alto flujo en espacios específicos, cerrados, con una serie de condiciones, la vamos a ver ahora, dado que esa cánula nasal de alto flujo le permite una mejoría en el esfuerzo respiratorio, le va a garantizar una presión positiva continua en la vía aérea y con ello vamos a lograr reducir el trabajo respiratorio y va a disminuir, y está demostrado disminuye la necesidad de que esos pacientes con COVID-19 sean intubados. Tener en cuenta que si bien existe un mayor riesgo de transmisión, la evidencia actual no es la suficientemente concluyente, pero entonces debemos siempre tener en cuenta, las medidas de protección de nuestro personal. En adultos hoy en día están recomendando el uso de la cánula de alto flujo sobre la oxigenación, sobre la oxigenoterapia convencional o la ventilación no invasiva, dado que han logrado ellos identificar en adultos la reducción de la necesidad de la intubación y la mortalidad a los 90 días, con menor riesgo de infección para el personal asistencial. Si el paciente se ha ido o cursa con una patología mucho más severa, más comprometida, tenemos otros indicadores y otros índices diferentes al PAFI y a la SAFI que nos pueden ayudar a evaluar el grado de compromiso y severidad del paciente, como es el índice de oxigenación y el índice de saturación, que son elementos clave y fundamentales para saber nosotros en qué grado de severidad del paciente, la SRA, el paciente está cursando. Tener en cuenta que si el paciente no es suficiente y persiste desaturado, persiste comprometido, el paciente, la cánula de alto flujo no fue suficiente para revertir el compromiso del paciente. La siguiente medida es la ventilación no invasiva. Sin embargo, por tratarse de un procedimiento generador de aerosoles, en caso de utilizarse la ventilación invasiva, se recomienda estrictas medidas de protección. ¿Sí? Tener en cuenta y que es fundamental que la evaluación de la evolución del caso clínico, ¿sí? Tras el inicio o de la cánula de alto flujo o de la ventilación invasiva, no debe retrasar la intubación en los pacientes, que no vayan mejorando, que en los indicadores, que en los diferentes índices que le deben ir recomendando, que conozcan y que le hagan la evaluación constante del paciente, llámese SAFI, llámese PAFI, que no mejoren, esos pacientes deben pensarse en diferentes alternativas. Esa ventilación no invasiva se puede utilizar o con diferentes estrategias como la que estamos viendo aquí en el bebé, que es básicamente a nivel de la nariz, o el total face, que son otra alternativa que es nada agradable. Yo la tuve, la viví, la utilicé, me la pusieron en el mes de noviembre después de un accidente, y la verdad es que tener esa presión positiva con total face es extremadamente complicado para uno. Si el paciente sigue deteriorándose, y como lo hemos insistido, y como lo indican todas las guías, ¿sí? no debemos retardar, no retardar la intubación si el paciente, a pesar de la cánula de alto flujo, a pesar de la ventilación no invasiva, no mejora, debemos pensar
en que el paciente amerita la intubación. ¿Y cuándo lo estamos pensando? Pues que haya un deterioro clínico, una hipoxemia grave o que no respondan a las intervenciones que hemos venido hablando, con fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 40-50%, que el paciente persista en un trabajo respiratorio importante. Deben ser intubados rápidamente. Recordar obviamente que la intubación es un procedimiento de alto riesgo de aerolización, ¿sí? Y por eso se aboga y por eso nosotros en Clínica Versalles muy rápidamente solicitamos a la administración la compra de los equipos de videolaringoscopia que deben de estar disponibles en todos los servicios de urgencia de todas las instituciones de salud, dado que reducen de una forma muy importante el riesgo para el personal de salud que vaya a intubar a estos pacientes. En el proceso de la secuencia de intubación hay que tener en cuenta que esos pacientes deben usarse los relajantes neuromusculares para evitar que los pacientes tosan, evitar la tos de los pacientes. Y si es necesario en el proceso de la intubación ventilar con máscara, con bolsa, debe tenerse mucho cuidado y el sello debe ser con doble mano para garantizar de que no haya la aerolización que tenemos tanto miedo y tantos riesgos de infectarnos o de infectarse los compañeros que están acompañando en el proceso de la intubación. Y siempre elegir preferiblemente, no exclusivamente, pero sí preferiblemente, los tubos con balón, ¿sí? Los cuales reducen la expulsión y la aerolización. Tener en cuenta que el flujograma, la intubación, pues la preparación, hay que tener en cuenta la preparación del personal, de los equipos, los medicamentos, una muy buena monitorización, una adecuada preoxigenación. Aquí estamos viendo una laringoscopia directa, convencional, y los riesgos que implica para una persona. Y miren acá, cuando se hace con una videolaringoscopia, la distancia que hay entre la persona que va a intubar y las secreciones que está emanando el paciente. Y eso que este video no tiene la cámara plástica, pues, de silicona que hoy en día todas las organizaciones estamos utilizando. En ese proceso, tener en cuenta preoxigenar adecuadamente el paciente, premedicarlo, como le dijimos adecuadamente, sedarlo, ¿sí? Usarle el bloqueo neuromuscular es indispensable en estos pacientes. El proceso de intubación, siempre tener en cuenta que el proceso de intubación lo debe hacer la persona con mayor experiencia en ese momento de la institución. Nosotros en Clínica Versalles, el protocolo dice que los anestesiólogos o la persona con mayor experiencia en el momento que el paciente lo requiera debe hacerlo, ¿sí? En el proceso de la intubación tener en cuenta pues insuflar el neumotaponador, una vez introducido el tubo, comprobarlo, ocultarlo, saturarlo, siempre inicialmente con clampeo del tubo para evitar la dispersión de aerosoles, que es fundamental en el proceso, y una vez que está identificado y que está correctamente intubado el paciente, retirar el clampeo y conectarlo al ventilador. Tener en cuenta la utilización de los diferentes válvulas, ¿sí? Los diferentes filtros que son clave y elementos fundamentales para evitar las secreciones que pueden llevar a contaminar a los circuitos y a los diferentes compañeros que están trabajando en el proceso de la intubación. Resumiendo rápidamente el manejo de la vía aérea, entonces el paciente con COVID-19, tener en cuenta que antes del procedimiento tenemos que tener una muy correcta, adecuada higiene de las manos, que el equipo protector, los equipos de protección personal para el personal, el cual debe ser mínimo en la habitación el número de personas que participen en el proceso debe ser el mínimo necesario para exponer al mínimo número de personas ante este riesgo. Debe ser idealmente en un sitio, un salón completamente aislado. Idealmente, nosotros tenemos en la UCI pediátrica dos unidades, dos camas con presión negativa que nos permite reducir la cantidad de aerosoles que están en el medio ambiente. Eso es garantizar que una protección adecuada para el staff. En la preparación, tener en cuenta que a la sala de la intubación donde vamos a llegar, ya debemos de llegar ya con los medicamentos y con todo el equipo preparado, evaluar muy bien el tipo de vía aérea que yo voy a revisar,
tener en cuenta que la succión debe ser cerrada, sistemas cerrados específicamente, desarrollar un plan A y el plan B para desarrollar el proceso de la intubación, conectar los filtros antibacterianos adecuados a los circuitos, ¿sí? Idealmente, si es disponible, como lo sugiere la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, pues el videolaringoscopio. Durante el procedimiento del manejo de la vía aérea, tener adecuadamente, muy claramente en ese escaso personal que está dentro de la habitación, muy claramente cada uno de sus roles, tener una comunicación muy cerrada, muy clara, ¿sí? Tener un plan para las intervenciones, desde el punto de vista de los aspectos técnicos, como le decía, la persona más entrenada con mayor experiencia es el que maneja la vía aérea, ¿sí? Si se va a utilizar la bolsa con máscara, usarla y fijarla con 2 manos, asegurar la parálisis para evitar la tos del paciente, disminuir el flujo de gases para mantener el flujo de gas mínimo que requiere el paciente para mantener una adecuada oxigenación, la secuencia de inducción rápida, en la medida de evitar la ventilación con máscara si es posible, ¿sí? Mantenerlo en un área, ¿sí? Con una ventilación con presión positiva solamente después de que el paciente, el balón ya está inflado, y después siempre hacer un proceso de retroalimentación, de lavado exhaustivo, recordar que siempre después la gran mayoría de personal médico y paramédico que está infectado en los diferentes países, se ha infectado casi la gran mayoría de ellos es en el retiro de los equipos de protección personal. Entonces, no solamente es tener cuidado en colocarse los equipos, sino en la retirada. Si el paciente ya va a estar ventilado, entonces, según la experiencia que se ha obtenido de la población adulta, las recomendaciones de manejo del paciente con ventilación mecánica invasiva tiene que llevarnos a que la gran mayoría de ellos se presentan con un SLA clásico tipo A, un fenotipo H, como lo decíamos previamente. Entonces, tener en cuenta que debe ser una ventilación protectora con volúmenes tidal bajos de 4 a 6 mililitros por kilo, con presiones de distensión bajas, con presiones plato bajas, con una presión, un PEP, una presión positiva al final de la respiración óptima para garantizar pues, que el paciente se pueda reclutar adecuadamente, garantizar de que el paciente tenga unas saturaciones no extremadamente ópticas. Lo ideal es tener un FIO2 para lograr saturación entre 88 y 96 y contemporizar con la carne permisiva. La sedación profunda es casi que siempre que es obligatoria o en infusión continua o por bolos, ¿sí? Porque la respiración espontánea suele desencadenar accesos de tos que pueden desestabilizar al paciente y tener más riesgos para el equipo que está manejando el paciente. Esa ventilación mecánica, si a pesar de que las medidas anteriores con las estrategias que dije previamente, la relación, la PAFI, persiste por debajo de 150 o la SAFI por debajo de 175, hay que considerar otras estrategias desde el punto de vista de esa ventilación, tener en cuenta 2 alternativas que están disponibles, una, y es de las que, la primera de ellas, y es de las que mejores resultados ha presentado, es la ventilación con decúbito prono de una forma precoz, rápida, ha dado muy buenos resultados en pacientes que tengan una PAFI por debajo de 150. Se ha descrito resultados muy buenos cuando se hace de forma precoz y prolongada por lo menos de 2 a 16 horas al día, siempre teniendo en cuenta evitar los riesgos de las zonas de presión que son muy susceptibles los pacientes y más si son pacientes obesos o están edematizados. Entonces tener en cuenta los riesgos y si lo vamos a pronar a los pacientes, tener las medidas adecuadas para evitar, ¿sí? Las úlceras de presión. En algunos niños se recomienda, sin embargo, no es de forma rutinaria. En algunos pacientes se recomienda si la ventilación mecánica con suministro de óxido nítrico. Sin embargo, este queda relegado a unos casos específicos y especiales. Si a pesar de todas las medidas de prono, de la ventilación conservadora, posteriormente con incremento de los parámetros, la ventilación con óxido nítrico, persiste el compromiso de la PAFI, persiste con caídas, con problemas de la PAFI o la SAFI en los valores de 150, 175 respectivamente, pensar en las maniobras de reclutamiento. Considerar entonces en los pacientes, como le dije previamente, en el fenotipo low,
hacer pruebas terapéuticas con óxido nítrico inhalado y considerar en el SRA clásico, el tipo H, pues incrementar el PP, sabiendo que esto pues, va a tener un costo desde el punto de vista de la lesión pulmonar a valores mucho más altos de los recomendados inicialmente para lograr pues mantener una presión plato por, idealmente por debajo casi siempre de 30, tratando de garantizar de que el paciente esté saturando entre 85, 88, 90%, siempre tratando de garantizar una hipercapnia permisiva, pero tratar de lograr de que la saturación sea lo más benévola y que no tenga tanto impacto las estrategias desde el punto de vista de injuria pulmonar asociadas a este tipo de maniobras de reclutamiento que son necesarias para poder lograr una buena oxigenación, una buena remoción de CO2. Entonces, pacientes con leve SRA, tener en cuenta, entonces volúmenes muy pequeñitos, como le dijo, presiones plató por debajo de 30, siempre en estos pacientes con SRA leve o severo, tener en cuenta investigar por coinfecciones, por eso es muy importante los cultivos de entrada, y los objetivos es tener una saturación entre alrededor de 88, 92, 96%. Ahora vamos a hablar algo de estrategia de líquidos y considere antibióticos de una forma empírica y es incierto, dice la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, que el uso de esteroides es incierto. El paciente con SRA, al resumen, para pacientes con COVID-19 con SRA de moderado severo, considera entonces PP elevados, colocarle, como les decía, los bloqueantes neuromusculares para facilitar los objetivos de ventilación mecánica, utilizar las maniobras de reclutamiento tradicionales, ventilarlos en prono. En estos pacientes, obviamente, ya los pacientes si ya está en prono y ya está asincrónico el paciente, o si estos bolos no son suficientes, tenemos que pensar en infusiones continuas de bloqueantes neuromusculares. Estos pacientes ya se consideran cursos cortos de esteroides y algunas otras alternativas que ya en esta charla no vamos a revisar porque ya ha sido ampliamente revisada por el doctor Juan Pablo Calle. Hay una serie de otras terapias adjuntas que no vienen en el caso. La Sociedad Americana de Cuidado Crítico en el último mes desarrolló un panel de 36 expertos de 12 pacientes para ver y desarrollar una serie de recomendaciones a la luz de la campaña de supervivencia de sepsis, tanto para adultos como para niños. Entonces hicieron una serie de preguntas, hicieron todo el proceso, la pregunta pico, la búsqueda de la literatura, por cada una de las unieron toda la evidencia, hicieron un perfil de la evidencia, luego hicieron el panel de discusión de todos estos expertos, de estos 36 expertos, hicieron las recomendaciones que están resumidas en el sitio web de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico y en varias publicaciones, como están ahí referenciadas. En ellas, desde el punto, ya hemos venido hablando de las recomendaciones que ellos nos dan desde el punto de vista de las estrategias ventilatorias. Hablemos unas pocas palabras acerca de las recomendaciones desde el punto de vista hemodinámico acerca de la terapia de fluidos. Para ellos es muy importante tener en cuenta los parámetros dinámicos versus los parámetros estáticos y para evaluar la respuesta a las intervenciones desde el punto de vista de los líquidos que le estamos colocando. Siempre se sugieren desde el punto 2 usar una estrategia conservadora antes que liberal de líquidos, o sea que los pacientes debemos de llevarlos un poco restringidos, menos del holiday posible, menos del 100%, probablemente 75-80% de las necesidades basales del paciente. Recuerden que estos pacientes tienen los chunos intrapulmonares alterados, que tienen un SRA y que pueden verse comprometidos. Acerca de la reanimación y shock en pacientes con COVID-19, ellos recomiendan los cristaloides sobre los coloides y esos cristaloides básicamente que idealmente que sean cristaloides balanceados, tipo plasmalide que tenemos en el medio, sobre los cristaloides no balanceados. Para la reanimación de los pacientes con COVID-19 no se sugiere el uso en la reanimación inicial de albúmina, ¿sí? Y tampoco ni gelatina, ni estrana, ni ningún tipo de almidones. Desde la perspectiva de los vasoactivos,
Para los pacientes con COVID-19 shock, ellos sugieren usar norepinefrina como el primer agente vasoactivo de primera línea sobre otros agentes. Para nada, ustedes ven que desapareció del armamentario terapéutico de la unidad de cuidado intensivo pediátrico la dopamina. Aquí se sugiere de entrada el uso de norepinefrina y en caso de que no haya disponible o que sea necesario escalar en una segunda vasopresor, tener en cuenta la utilización y ellos recomiendan utilizar antes que la epinefrina la vasopresina como segundo medicamento sobrevalorando para apoyar a la norepinefrina en caso de que la norepinefrina se quede corta en el paciente con un shock vasopléjico. Y siempre considerar unos objetivos de presión arterial mínima alrededor de 60 a 65 milímetros de mercurio. En pacientes con COVID-19 y shock con evidencia de disfunción cardíaca e hipoperfusión persistente a pesar de la reanimación con los líquidos, a pesar de los vasopresores, se sugiere agregar dobutamina. Sin embargo, tener en cuenta, en lugar de aumentar la dosis de norepinefrina, a veces uno encuentra pediatras que quieren estrangular esos receptores y esa resistencia vascular periférica, incrementando la dosis de vasopresores, comprometiendo a su vez el compromiso de la función cardíaca. Ellos sugieren agregar dobutamina, sin embargo, en el terreno del paciente que esté muy comprometido con acidosis metabólica, debemos de considerar la posibilidad de utilizar los inhibidores de fosfodiesterasa 3 como melrinone como una alternativa terapéutica en el escenario de que el paciente tenga una acidosis metabólica importante. Y también sugieren ante un paciente con COVID-19 pediátrico y un shock refractario, sugerir la dosis baja de esteroides como una de las herramientas de las estrategias terapéuticas que hacen parte de esta campaña de supervivencia de sepsis y que también hacen parte del manejo de los pacientes con COVID-19. Para el paciente, para el síndrome inflamatorio multisistémico, en esta serie que le había presentado previamente a los pacientes, el tratamiento que ellos utilizaron, y este es el reporte, la casuística más alta que hay reportada en este momento en la literatura mundial. Ellos utilizaron básicamente soporte inotrópico, entre el soporte inotrópico estuvo dado básicamente entre dobutamina y milrinone. Y la gran mayoría de los pacientes, un 71% de ellos recibió inmunoglobulinas. Los esteroides no jugaron un rol muy importante, los antagonistas de interleuquinas o la anticoagulación pues, tuvo una menor relevancia versus el soporte inotrópico y la infusión de inmunoglobulinas. Eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? En caso tal de que lleguemos a estar enfrentado a un paciente con síndrome inflamatorio multisistémico. La gran mayoría de ellos tuvieron, un 62% de los casos, tuvieron un soporte invasivo de ventilación mecánica. Algunos de ellos requirieron ventilación con ECMO, requirieron oxigenación con membrana extracorpórea, aunque no fueron muchos. Y la recuperación al séptimo día del volumen de la fracción del ventrículo izquierdo, la recuperación de ellos se logró en un porcentaje al séptimo día aproximadamente el 70% de los casos, y ninguno de los pacientes de ellos no reportan en esta casuística, en esta serie, ninguno de ellos falleció. Como conclusiones a este barrido, tener en cuenta que quiero concluirlo básicamente con esta revisión sistemática recientemente publicada en Acta Pediátrica por este doctor, el doctor Lewinson, que identificó 45 artículos relevantes de cuidado crítico pediátrico, donde esta revisión demostró que los niños han representado una casuística muy poca, del 1 al 5% de los casos diagnosticados con COVID-19, que la gran mayoría de ellos, como lo hemos venido insistiendo, tienen una enfermedad más leve que los adultos y que las muertes han sido extremadamente raras, ¿sí? Que los diagnósticos, los hallazgos diagnósticos han sido similares a los de los adultos con fiebre y algunos síntomas respiratorios prevalentes. Sin embargo, el desarrollo de neumonía, ese en los niños es muchísimo menor, que los biomarcadores inflamatorios elevados son menos comunes en los niños, que la linfopenia no es tan característica en los niños, ¿sí? Que los recién nacidos se han presentado y han desarrollado COVID-19, se han vuelto sintomáticos, pero que no hay evidencia o está escasa acerca de una transmisión intrauterina vertical.
y que el tratamiento básicamente en general sugerido básicamente consiste en proporcionar oxígeno adecuadamente con cánulas nasales de alto flujo, con inhalaciones, con soporte nutricional adecuado, con mantenimiento con un soporte adecuado del manejo de los líquidos y de los electrolitos. Tener como mensaje final todas estas charlas que estamos haciendo en el departamento de pediatría, y tanto en la Universidad del Valle, el área de urgencias de pediatría de la Universidad del Valle, como el departamento de pediatría de la Clínica Versalles, están quedando grabadas y está disponible para ustedes en el canal de YouTube. Asimismo, les comparto en mi sitio web, en el sitio web, que es esta la dirección que ustedes están viendo ahí. Pueden entrar, pueden acceder a ella y van a encontrar una gran cantidad de publicaciones y áreas específicas de COVID-19 en pediatría, en adultos, una gran cantidad de publicaciones y de videos tutoriales que